Antes de seguir, detente. En el año 79 de nuestra era, el Vesubio enterró la ciudad de Herculano y la borró del mapa, y con ella, la única biblioteca de la antigüedad clásica que conocemos preservada como una colección de rollos. Más de 1800 papiros carbonizados, negros como carbón, y con un problema cruel: si intentas abrir uno, se vuelve polvo. Durante casi 3 siglos, algunos se leyeron a la fuerza, rompiéndolos, y cientos quedaron cerrados, mudos, hasta que en 2023 pasó lo imposible. Escaneos en 3D, desenrollado virtual, y una IA encontrando tinta donde el ojo veía solo negro. La primera palabra famosa fue púrpura, y después, en otro rollo, apareció otra que suena peor: asco. Y lo perturbador es esto: el texto no habla de dioses ni de guerras, habla de vicios humanos, de miedo, de asco moral. Alguien escribió eso antes de que el volcán lo destruyera. Y la pregunta que da miedo es esta: ¿qué más hay adentro? ¿Y por qué nadie estaba listo para leerlo? Antes de entrar, hace 2 cosas. Si te gustan los misterios reales donde la tecnología rescata lo que la historia enterró, dale like y suscríbete. Y quédate, porque hoy vas a ver cómo 3 estudiantes se llevaron $700,000 gracias a la inteligencia artificial por leer lo que nadie pudo descifrar en casi 3 siglos. Durante siglos, la versión oficial fue simple. Año 79, el Vesubio borró Pompeya y Herculano, y con eso se perdió el conocimiento. Fin. Y tiene sentido, porque cuando ves los papiros de Herculano, no parecen libros, parecen carbón retorcido, bultos negros que se deshacen si los tocas. Cuando los encontraron en 1752, al principio algunos se confundieron con simples restos quemados, hasta que alguien miró bien y vio el detalle que lo cambia todo: capas, una espiral, un texto atrapado ahí dentro. Y ahí nació el misterio. ¿Cómo lees algo que, en el momento en que lo abrís, se convierte en polvo? Siglo I a.C., bahía de Nápoles, costa del Vesubio. En una villa de lujo frente al mar había una sala que hoy suena a titular imposible, una biblioteca privada guardada en rollos. La tradición la vincula con Lucio Calpurnio Pisón Cesonino, suegro de Julio César, y con un nombre que aparece una y otra vez en esa colección: Filodemo de Gádara, el filósofo epicúreo que escribía sobre placer, ética y vicios humanos. Pasemos al año 79 después de Cristo. El Vesubio estalla. Llega el calor, la ceniza, el golpe, y la biblioteca no se salva. Queda convertida en bloques negros, carbonizados, tan frágiles que si intentas desenrollarlos, se deshacen. El volcán destruyó la ciudad, pero dejó los rollos preservados en el peor estado posible, intactos por fuera, ilegibles por dentro. Ahí apareció el primer problema, y fue brutal. Existía algo que casi no tenía equivalente en el mundo antiguo: una biblioteca preservada como colección de rollos. Entre 1752 y 1754, habían sacado de la Villa de los Papiros unos 1800 fragmentos que podían representar cerca de 800 rollos originales. Y ahí estaba la trampa: para leerlos, había que tocarlos, y tocarlos era romperlos. Los primeros intentos habían sido un desastre. Cortaban los rollos, raspaban capa por capa, y cada línea rescatada costaba otra parte del texto destruida. Y lo peor era esto: todavía quedaban cientos enrollados, negro sobre negro, cerrados, como si el volcán los hubiera sellado ayer. Entonces sí, podían existir obras perdidas. Pero, siendo honestos, lo que más aparecía en la colección conocida era filosofía griega, sobre todo epicúrea, con Filodemo dominando buena parte de lo identificado. Y eso significaba que ahí adentro no había solo historia, había ideas, había vicios. Había un manual antiguo de cómo se rompe una persona por dentro. Y acá apareció el segundo detalle, el que lo volvía casi imposible. En 2015, un equipo ya había logrado leer el rollo de Ein Gedi, un lugar de Israel, sin abrirlo. Lo escanearon en 3D con tomografía, lo desenrollaron en la computadora, y el texto apareció en pantalla. Funcionó por una razón clave: esa tinta tenía componentes metálicos, y en rayos X se separaba del fondo. Pero Herculano era el peor escenario. Ahí la tinta también era carbonosa, y el papiro estaba carbonizado. Resultado: negro sobre negro, contraste mínimo. En un escáner común no veías letras, veías una masa oscura con capas apretadas, y si intentabas abrirlo, lo rompías.
Así que durante siglos el veredicto había sido simple, irrecuperable, caso cerrado, hasta que la idea cambió. No buscar letras, buscar tinta, tomografía 3D, desenrollado virtual y una IA cazando microseñales donde el ojo solo veía negro. Durante años, el misterio quedó encerrado con 3 candados. 1. Si tocabas el rollo, lo destruías. 2. Si lo escaneabas normal, era negro sobre negro, como si no existiera tinta. Y 3. Ni siquiera estaban juntos. Estaban repartidos, y cada museo tenía su propia llave, sus permisos y su no. La mayoría dormía resguardada en la Biblioteca Nacional de Nápoles. Oxford guardaba apenas unos pocos, París, otros en el Instituto de Francia. Y para escanear uno solo no alcanzaba con llevarlo a un laboratorio. Hacía falta autorización, transporte como si fuera una reliquia que se desintegra y máquinas carísimas de rayos X. Por eso, durante décadas, la sensación fue esta: esto no se lee, esto se queda cerrado. Hasta que apareció una grieta. Y no vino del mundo académico, vino de Silicon Valley. Porque este problema no se destrababa con más arqueólogos, se destrababa con más CPU, más GPU y gente obsesiva que no acepta un imposible. Brent Seals, informático de la Universidad de Kentucky, llevaba años construyendo el arma clave: desenrollar un rollo sin tocarlo, separando capas en la pantalla como si el papiro fuera un mapa 3D. Pero le faltaba lo peor: la capacidad bruta de procesamiento y la inteligencia artificial para distinguir la tinta del fondo. En 2022, un empresario de Silicon Valley llamado Nat Friedman ve una charla de Seals en Internet. Friedman no es historiador ni arqueólogo. Es el ex CEO de GitHub, la plataforma más grande del mundo para código abierto. Y tiene una idea radical: convertir el problema en una competencia global. En marzo de 2023, Friedman, Seals y Daniel Gross lanzan el Vesuvius Challenge, $1 millón en premios, $700,000 para el gran premio. Y una regla simple: descifra al menos 4 pasajes de 140 caracteres cada uno, con menos del 15% de caracteres faltantes. Liberan los escáneres de alta resolución al público, cualquiera puede descargarlos, y ahí entra la inteligencia artificial. Pero primero, necesitaban una pista. Un indicio de que la tinta estaba ahí, aunque fuera invisible. Y la pista llegó de la forma más inesperada. Un ex físico y empresario llamado Casey Handmer estaba revisando los escáneres y notó algo: una textura sutil, como grietas diminutas, en ciertas zonas del papiro. La tinta de carbono, al secarse sobre el papiro hace 2000 años, había rellenado los huecos microscópicos de la fibra vegetal, los había hecho ligeramente más gruesos. Este patrón de textura, llamado crackle pattern, delataba dónde había tinta aunque tus ojos juraran que no había nada. A simple vista, nada. Para una inteligencia artificial entrenada para detectar patrones a escala de micras, un mapa del tesoro. El plan era frío y brillante: no leer letras, cazar tinta. Entrenar modelos para detectar microseñales en la superficie del papiro, esas diferencias mínimas que el ojo humano jamás podría ver. Al principio fue frustrante: miles de capas escaneadas donde todo parecía lo mismo, negro sobre negro, ruido sobre ruido. Y encima cualquier error era fatal porque no podías abrir y revisar, tenías que estar seguro sin tocar nada. Hasta que en octubre de 2023 llega el quiebre. Luke Farritor, estudiante de informática de 21 años en Nebraska, logra que su modelo marque una secuencia que no debería existir en un rollo sellado: letras griegas alineadas, como si alguien hubiera prendido una linterna adentro del carbón. Lo revisan, lo vuelven a correr, lo pasan por verificación con especialistas, y el resultado se sostiene. Aparece una palabra completa: pórfiras, púrpura. Primera palabra leída desde el interior de un papiro de Herculano sin abrirlo. Premio: $40,000. Y ese momento fue más que una palabra. Fue la prueba de que el método funcionaba. Porque si una palabra podía salir del negro, entonces un texto entero también podía salir. Y ahí, recién ahí, empezó la carrera de verdad. Farritor se unió a Youssef Nader, un estudiante egipcio de doctorado en biorrobótica en Berlín, y a Julian Schilliger, un estudiante suizo de robótica. 3 estudiantes. Ninguno era historiador. Ninguno era experto en griego antiguo. Y aún así, sus modelos de inteligencia artificial estaban viendo lo que el ojo humano no podía.
En febrero de 2024 entregaron el resultado. Más de 2000 caracteres griegos, columnas enteras de texto, alrededor del 5% de un rollo, sin abrirlo, sin tocar la tinta. El jurado de papirólogos lo describió como algo que no debía ser posible, y ahí se llevaron el gran premio, $700,000. Y ahora venía la pregunta que importaba de verdad. ¿Qué decía? Era una obra filosófica atribuida a Filodemo de Gádara, el mismo nombre que aparecía una y otra vez en la colección de esa villa. No era una epopeya ni una guerra. Era algo más incómodo: placer, exceso, autocontrol, música, comida, deseos. En un pasaje la idea era casi un golpe bajo. No creemos de inmediato que las cosas escasas sean absolutamente más placenteras que las abundantes. La imagen era brutal si la pensabas 2 segundos. Un filósofo, hace 2000 años, sentado frente al mar, discutiendo cómo se arruina una persona por dentro, mientras un volcán, allá atrás, ya estaba calentando el final. Pero la historia no se había terminado ahí. En 2025, con escaneos todavía más finos en el Diamond Light Source, el sincrotrón nacional del Reino Unido, empezaron a aparecer palabras sueltas, como si el rollo estuviera goteando su contenido por primera vez. Y algunas no sonaban a mito, sonaban a juicio, asco, miedo. Después vino otro golpe de credibilidad. Por primera vez, se reportó que se había logrado leer el título de un papiro sellado de Herculano sobre los vicios, atribuido a Filodemo, y eso convirtió la historia en algo más oscuro, porque ya no era solo se puede leer, esto trataba exactamente sobre lo peor de nosotros. Ahora venía lo que de verdad inquietaba, porque esto ya no afectaba solo a un papiro, afectaba a toda nuestra comprensión del mundo antiguo. De los rollos y fragmentos recuperados en la villa, la enorme mayoría seguía sin leerse. Lo del Vesuvius Challenge apenas había abierto la puerta, fragmentos de unos pocos y un océano negro por delante. Y para peor, además de los rollos famosos, en Nápoles quedaban todavía alrededor de 1000 más guardados, esperando turno. Y había algo más pesado. Historiadores como Richard Janko y Robert Fowler sostenían que la biblioteca principal ni siquiera había aparecido, que lo que se había encontrado podía haber sido una sala auxiliar, una colección secundaria. Y si eso era cierto, entonces el verdadero tesoro podía seguir más abajo, en niveles sin excavar, con miles de rollos todavía enterrados. Ahí entraba la parte peligrosa. Sí, podía haber obras perdidas, pero incluso si no aparecía el nombre famoso, el impacto igual era brutal, porque un solo rollo nuevo podía cambiar cómo entendíamos escuelas filosóficas enteras, debates y décadas de historia intelectual. Fowler lo dijo sin anestesia. Algunos textos podían reescribir periodos clave del mundo antiguo, y por eso la carrera se aceleraba. El desafío ya había subido la vara. Apuntaban a revelar cerca del 90% de los primeros 4 rollos, y después ir por el resto, con la ambición de leerlos completos. Y lo más inquietante era el tono de fondo. No había sido una carrera entre países ni entre universidades. Había sido una carrera de gente con computadoras, modelos, paciencia y una simple obsesión: leer lo que un volcán intentó borrar. Oficialmente, los papiros de Herculano siguen siendo carbón. Si los abrís, se vuelven polvo. Pero ya pasó lo imposible. Tomografía 3D, desenrollado virtual y una IA cazando tinta donde el ojo veía solo negro. Primero salió púrpura, después aparecieron palabras peores como asco, miedo, necio. Y ahí está el golpe. No volvió una epopeya, volvió un espejo. Ahora te toca a vos. ¿Qué te inquieta más? ¿Que un volcán enterró una biblioteca? ¿O que estuvo ahí todo este tiempo y recién ahora tuvimos cómo escucharla? Déjalo en comentarios, mandáselo a alguien que cree que la IA solo sirve para memes y suscríbete. Porque si ya le arrancamos palabras a un rollo cerrado, el día que leamos uno completo puede reescribir la historia. Y no estoy seguro de que nos guste lo que diga.